Vamos a trabajar las herramientas para la verificación del diseño. Esto tiene que ver con la necesidad de garantizar que los diseños satisfacen los requisitos del cliente y que pueden producir o se pueden reproducir de acuerdo con las especificaciones, tomando en cuenta que las especificaciones son aquellos estándares o requisitos que establece el cliente para cada uno de sus productos o servicios. Dentro del sistema, dentro de las herramientas para verificación o verificar el diseño, vamos a concentrarnos en la evaluación del sistema de medición, que es necesario que todos los sistemas de medición, o para garantizar que un sistema de medición cumpla con las características de calidad, es necesario utilizar los sentidos del ser humano: la vista, el oído, el tacto, el olfato y entre otros, que son instrumentos que permiten identificar la magnitud de la característica. Los tipos comunes de instrumentos de medición que se utilizan en la manufactura se dividen en dos categorías: los que son de baja y los que son de alta tecnología. Los que son de baja son aquellos dispositivos manuales que existen desde hace varios años. Los instrumentos de alta tecnología son los que dependen de la electrónica moderna, microprocesadores, rayos láser y alguna otra tecnología avanzada. Con respecto a los dispositivos de medición e instrumentos usados para medir la característica de calidad, estos deben proporcionar información correcta, la misma que garantiza o se garantiza a través de la metrología. Ahora bien, siempre que se observa, cuando hablamos de medir, se da el caso de que en ocasiones pues tenemos una variación o sesgo, y se refiere a que al momento de una variación, una parte de ella se refiere a un error del sistema de medición. Algunos errores son sistemáticos, conocidos como sesgos, otros son aleatorios. La magnitud de los errores en relación con el valor de la medición afecta de manera significativa la calidad de los datos y las decisiones resultantes. Imagínese que estemos trabajando con productos o elementos que van orientados al sector salud. El nivel de medición ahí es estricto, por lo tanto que se hace necesario de la metrología, la cual nos permite controlar esos errores o sesgos. La evaluación de datos obtenidos de la inspección y medición no tiene sentido a menos que los instrumentos de medición sean precisos, exactos y reproducibles. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar aquí: identificar la exactitud, que se define como la cercanía de llegar a un acuerdo entre un valor observado y un valor de referencia aceptado o norma. La exactitud se mide como la cantidad de error en una medición en proporción al tamaño de la medición. Cuando hablamos de la precisión, es qué tanto nos acercamos, o la cercanía de llegar a un acuerdo entre las mediciones individuales seleccionadas en forma aleatoria o los resultados. Por tanto, la precisión se relaciona con la varianza de las mediciones repetidas. Ahora bien, un sistema de medición puede ser preciso, pero no necesariamente exacto al mismo tiempo. Y lo que tiene que ver con que sea reproducible, número uno, tiene que ver con la repetitividad o variación del equipo, que es la variación de varias mediciones realizadas por una persona que utiliza el mismo instrumento. Esta medida indica cuán exacto y preciso es el equipo. La repetitividad es influenciada por el instrumento de medición, su nivel de calibración, condiciones ambientales como el ruido, luminosidad, visión y condición física del trabajador, y el proceso utilizado para tomar las mediciones.
Cuando hablamos de reproducibilidad o variación del operador, es la variación en el mismo instrumento de medición cuando lo usan distintos individuos para medir las mismas partes. E indica cuán robusto es el proceso de medición en cuanto al operador y las condiciones ambientales. Fíjense que aquí tenemos que identificar dos cosas importantes. Cuando hablamos del proceso de medición o la evaluación de un sistema de medición, tenemos que tener claro tres cosas. Primero, ¿qué es la exactitud? ¿Qué es la precisión? ¿Y cómo podemos determinar si es reproducible? Para verificar y evaluar el sistema de medición, es necesario tener en cuenta lo siguiente. Lo primero es que la exactitud puede medir o se puede medir comparando el promedio observado de una serie de medidas con el valor verdadero de una norma de referencia. Partiendo del hecho de que vamos a tener la posibilidad de hacer varias mediciones, pero con un patrón identificado por el cliente. Entonces, validar qué tan cercanos son esos valores, ahí es que podemos nosotros saber o podemos identificar esa actitud. Ahora bien, cuando hablamos de repetitividad y reproducibilidad, esto requiere, fíjense bien que esto requiere un estudio de variación y se puede manejar por medio de análisis estadísticos. Y ese análisis lo vamos a hacer en un pequeño ejemplo que lo voy a ilustrar. Sin embargo, quiero compartir los pasos que cualquier ingeniero debe tomar en cuenta. Un análisis de medición o analizar y verificar el sistema de medición es importante porque es la única manera de nosotros garantizar que el proceso cumple o está cercano a las especificaciones. Por lo tanto, mientras más cercano a las especificaciones, mejor nosotros estaríamos frente a nuestro cliente, ya que estaríamos reduciendo esa variación, que es lo que nosotros buscamos en cualquier proceso donde se lleve control, reducir la variación. Entonces, el primer paso y recomendable es que se eligen al menos 3, sería, aquí dice 2, pero en la experiencia yo recomiendo que sea al menos 3 colaboradores que participen del estudio y que seleccionen al menos 10 partes. Luego se debe de calibrar el instrumento que se va a utilizar, claro, tomando en cuenta que los colaboradores que van a utilizar esos instrumentos pues están bien inducidos en el manejo del mismo instrumento. Tiene que dejar el siguiente paso, dejar libremente que el colaborador pues haga las mediciones de manera aleatoria. Esas 10 partes, usted puede indicarle que haga 2 intentos de cada parte. Y lo puede variar. No es que si son 10, usted va a decirle, bueno, va a tomar la misma y le va a... No. Sino que usted primero mide esas 10 y vuelve y se la da, pero de manera aleatoria. Luego vamos a calcular la medición promedio para cada operador. Una vez usted tenga las mediciones de cada uno de ellos, determinamos o identificamos el promedio de cada uno. Lo vamos a ver en un ejemplo ahora. Luego vamos a calcular el rango de cada parte y de cada operador. Es importante determinar el límite de control para los rangos individuales, tomando en cuenta que vamos a apoyarnos de unos estadísticos ya determinados, unas constantes ya establecidas. Y una vez estando claro de las operaciones básicas, pues entonces procedemos a hacer el análisis de reproducibilidad y repetitividad. Cuando hablamos de repetitividad, y vamos a ver el acrónico VO. VO que tiene que ver con el operador y VE que tiene que ver con el instrumento. VE será igual a
la constante K1 por la media del rango. La constante K1 va a depender de la cantidad de pruebas que se va a hacer. Recuérdese que si nosotros decimos que la repetitividad tiene que ver con la variación del equipo, entonces todo lo que esté relacionado con VE es para identificar el porcentaje de variación que hay por el uso del instrumento. En el caso de VO, que es la reproducibilidad o variación del operador, cómo influye cuando se utiliza cuando el operador utiliza el instrumento, pues entonces está determinado por esta fórmula que está aquí, que es la raíz cuadrada de K2, que es una constante que depende del número de colaboradores, la media del rango de los promedios, fíjense que aquí está al cuadrado, menos VE, que lo debemos determinar primero, que es igual al número al valor que vamos a identificar aquí, al cuadrado, entre NR. ¿Qué es NR? R es la cantidad de intentos o pruebas, que en este caso pueden ser 2 veces o 3, y la cantidad de ejemplos tomados es igual a N. En este caso, si usted le dice que lo repita, que la misma pieza la repita 7, 8, 9, 10, 15, eso. Y al final vamos a tener el cálculo o la valoración de los valores de la repetitividad y la reproducibilidad en conjunto para identificar o valorar el sistema en general. Tenemos aquí que, de acuerdo a la Asociación Americana para la Calidad, sugiere unos estándares o unos códigos que debemos de tomar en cuenta para la interpretación de los valores de cada uno de estos indicadores que están aquí. Dice el primero, y esto es importante que nosotros podamos identificarlo o tenerlo claro. Lo primero es que menos del 10% de error dice que el índice es aceptable. Entre un 10 y un 30%, este índice puede ser aceptable con base en la importancia de la aplicación, el costo del instrumento, el costo de la reparación, entre otros. Eso cuando tenemos equipos que son muy técnicos y están atados mucho a la tecnología o el proceso es muy robusto. Entonces se decide dejar así, pero siempre es bueno tener en cuenta que lo que determina el cambio o no en cuanto a mejorar o eficientizar el sistema de medición lo determina el cliente y el producto en sí. Y último, dice que más del 30% de errores. Es cuando ya el cálculo me da por encima de un 30% en general. Esto es para este valor que está aquí específicamente. El índice no es aceptable de acuerdo a la Asociación Americana para la Calidad. Que es preciso realizar cualquier esfuerzo por identificar el problema y corregirlo. Cuando hablamos de identificar el problema y corregirlo, es que vayamos a la fuente. Y ahí tendremos que utilizar otras herramientas, otras técnicas que nos permitan, pues, identificar la fuente o la causa raíz. En esta parte, pues, acabo lo que tiene que ver con la teoría del método de reproducibilidad y repetitividad. Entonces, en el próximo video estaremos viendo ya un ejemplo desarrollado y la interpretación de cada uno de esos índices que están aquí.